La Iglesia Refugio de Paz te invita a compartir una de sus reuniones, todos los martes y jueves a las 18 horas y domingos a las 10 de la mañana. Te esperamos en Guido 2267, entre la Avenida Colón y la calle Almirante Brown. Es tiempo de decisión y las puertas están abiertas. Te esperamos. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Amén. ¿Cuántos creen que el poder del enemigo se manifiesta? Que existe Satanás, porque la mentira más guardada de las tinieblas hoy es que justamente él no existe. Solo la culpa de todo la tiene Dios, así la gente lo ve. Pero nosotros que leemos la Biblia y el Señor nos revela el mundo espiritual, nos muestra que verdaderamente Satanás no es un cuento, ¿no? Yo meditaba, recién estaba haciendo memoria, cómo, aparte el pastor siempre nos dice, cómo Hollywood habla, ¿no? ¿Cuántos en algún momento vieron a Batman, nuestro preferido, en un tiempo, cuando éramos chicos? No sé si todavía los jóvenes lo ven, los chicos, no sé. Nosotros, sí. ¿Cuántos recuerdan el Guasón? ¿No? El Guasón. Dice que era el caballero de la noche. Y es llamativo, ¿no? Porque Hollywood habla. Dice que se manifestaba a través de 4 caras. Y nosotros vemos a través de la Biblia, lo que nos enseña cómo también Satanás se manifiesta a través de 4 caras. La cuadrimensión, se le dice, del mal, ¿no? En el principio la serpiente antigua, Satanás, diablo y el dragón. Entonces vemos cómo se manifiesta, el mal se manifiesta, es un poder que se manifiesta. Y dice allí que cómo actúa, incitando. Incitó a David. ¿A quién incitó? Nada más ni nada menos. ¿Quién era David? Un siervo de Dios. Entonces tenemos que, para terminar bien el año, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas para ser bendecidos completamente y que el Señor nos libre de todo mal, ¿no? Y vos fíjate cómo es interesante ver que incitar, ¿no? Significa estimular. Y yo meditaba, ¿no? Cuántas cosas justamente nos estimulan para hacer lo malo. En la versión King James dice provocó. Si nosotros vemos las distintas versiones, vamos a ver cómo de alguna manera el incitar significa, o se lo llama de distintas formas, ¿no? Estimular, seducir, amén, seducir, persuadir, engañar. Todas esas cosas que nosotros no estamos exentos, ¿no? De que nos pase. Por ejemplo, estimular, si nosotros buscamos en el diccionario, incitar es estimular a uno a que haga algo a través de distintos medios. Entonces hay distintos medios por los cuales Satanás, el enemigo de nuestras almas, va a incitarnos a que hagamos cosas, ¿no? Que no van a ser del agrado del Señor. Y esas cosas van a tener una causa y un efecto. Y por lo tanto una consecuencia. ¿Cómo le pasó en esta historia a David? Entonces es para tener en cuenta todo esto. Vamos a leer del 1 al 5. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo, amén, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey y señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Entonces Joab estaba intuyendo que esto no era bueno. No era necesario un censo, porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Amén. David no podía confiar en su ejército, poner su corazón en su ejército. Tenía que poner el corazón en el Señor. Nunca dejar de confiar en el Señor. Y a veces cuando vamos avanzando, cuando vamos creciendo, cuando vamos siendo bendecidos, a veces esta palabra trayéndolo a nuestra vida, no tenemos que poner nuestro corazón en la bendición, sino siempre tiene que estar en el Señor.
porque el enemigo va a incitarnos, va a estimularnos a hacer este tipo de cosas. Va a utilizar distintos medios, amén, para hacernos caer, procurar hacernos caer. Dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos queremos terminar bien el año? Amén. Entonces vamos a tener en cuenta esto. El enemigo quiere apartarnos de la voluntad del Señor. Una de las cosas que significa incitar es apartar. Entonces necesitamos quitar, estar bien cerca del Señor y tener en cuenta las cosas que nos rodean. El trabajo del Señor siempre va a ser interno, pero el enemigo va a utilizar cosas externas para entrar a nuestra vida. Y eso no podemos ignorarlo. Hay distintos medios hoy al alcance de nuestra mano que pueden estimular a pequeños, no a niños, a jóvenes, adultos, ancianos. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando estamos solos, cuando estamos apartados, cuando nadie nos ve. Entonces necesitamos poner cuidado en estas cosas. Dice, mas la orden del rey pudo más, decí pudo más. Es tremendo esto, cuando lo malo puede más que lo bueno, ¿no? Cuando un buen consejo no se recibe y se recibe puede más una incitación del enemigo. Es como que ya tuvo cabida, ya entró. Entonces necesitamos estar atentos, alertas. Y a través de, esta es la introducción de la palabra, a través de esto vamos a acercarnos a lo principal que yo quiero compartir con todos ustedes. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá, decía espadas. Qué tremendo es esto, ¿no? ¿Qué simboliza la espada? La palabra. Entonces dice que había 1.100.000 que sacaban espada. ¿Cuántos sacan espada? ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos la usan? Gloria al Señor. Entonces, no estamos hablando de que esto le pasaba solo a David. Había un montón de gente que sacaba espada y que cayó en estas redes, en este engaño, en esta trampa. Entonces, no estamos exentos de que nos pase. Tenemos que estar alertas, tenemos que tener cuidado. Y dice, y de Judá, ¿qué representa Judá? La alabanza. Amén. Podemos alabar al Señor, podemos adorar al Señor, podemos rendirle culto al Señor, pero tenemos que tener en cuenta que el enemigo va a querer incitar al pueblo de Dios. Entonces, cuidado. Dice, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Esto es impresionante, a mí me llamó muchísimo la atención porque verdaderamente necesitamos siempre poner nuestra confianza en el Señor, no descuidarnos. No son días para descuidarnos, no son días. A veces uno baja la guardia, a veces viene un cansancio espiritual, vienen, ¿no es cierto?, tiempos de adormecimiento, vienen tiempos, en estos días que han pasado, el Espíritu Santo hablaba acá en la iglesia, que no había que dormirse, ¿no? Porque a veces lo primero que se suelta, ¿no?, son las cosas de Dios. Lo primero que hace el enemigo que incita y no agarres la Biblia porque estás cansado, no vayas a la iglesia. Y lo primero que se suelta es lo espiritual. Y justamente es lo primero que nosotros tenemos que guardar. A veces se trabaja, se hacen las cosas de esta tierra, pero no se hacen las cosas del espíritu. No se presta esa atención. No hay tiempo para Dios. Decí conmigo, Dios pide tiempo. ¿Cuántos le entregaron el corazón al Señor? Decimos, le entregué mi vida al Señor, le entregué mi corazón al Señor, pero no le entregamos el tiempo. ¿Cómo puede ser que nosotros no le demos tiempo al Señor, que no tengamos tiempo para Dios? No puede ser, hay algo que está fallando, entonces no nos entregamos. Es como amar a alguien y no visitarlo nunca, ¿no? Mi abuela siempre decía, la vida se trata de presencias, no de ausencias, ¿no? Y es verdad, tenemos un Dios presente, un Dios que nos dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Nos gusta eso? Lo amamos al Señor porque no nos deja, pero muchas veces nosotros no estamos con Él. Y cada día es un desafío, cada día. Nosotros generalizamos, sí, estamos con el Señor, pero ¿estamos con el Señor? Cada día, cada momento, la vida absorbe,
Es verdad que absorbe. El tiempo vuela. Entonces tenemos que ocuparnos y preocuparnos por buscar al Señor. Amén. Porque si no, el enemigo también va a utilizar sus medios. La televisión puede ser un medio, un celular un medio, una persona, una mala compañía es un medio, una película puede llegar a ser un medio. ¿Cuántas cosas pueden incitarnos a estimularlos? ¿Cuántas cosas se ven? Amén, a través de un medio que nosotros estaríamos lejos de conocer un ambiente determinado. Sin embargo, el enemigo utiliza algo que quede grabado y que atente contra nuestra vida espiritual. Tenemos que tener ese cuidado. Ataca los pensamientos. Ayer el pastor hablaba de todos nuestros sentidos, la boca, los ojos, el camino de Dios, el camino del Cordero, el camino de Dios justamente que tenemos que seguir nosotros. Un camino de limpieza, amén, limpiar la boca, los ojos. Necesitamos tener ese cuidado. Amén. Versículo 6 dice, entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Joab era el jefe del ejército de David. Iba a pelear las batallas con David. Le decía, esto no está bien, no está bien. Siempre va a haber una voz que nos advierta, esto no es así, esto no está bien, ¿no? Siempre el Señor nos va a avisar antes de que cometamos un error. Joab veía que esto estaba mal, entonces dice que ni siquiera contó a los levitas y a los hijos de Benjamín porque sabía que eso estaba mal. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces, cuando el enemigo dice que anda dando vuelta como león rugiente buscando a quien devorar, verdaderamente lo está haciendo. Llegamos hasta acá, podemos decir Ebenezer, hasta acá nos ayudó el Señor. Decile al que tenés cerca, no te descuides, no nos descuidemos, no nos descuidemos. El enemigo nos quiere herir, nos quiere herir. Hay heridas que son de muerte, hay heridas que son difíciles y feas. Yo cuando trabajan los chicos, lo veo a Matías trabajar con herramientas abajo de los coches, o veo trabajar, yo tiemblo, porque las heridas, le digo, cuídate. ¿Viste cuando uno le dice a los chicos, cuídate? Ellos no tienen problema, se tiran, hasta cuando juegan a la pelota se pueden lastimar. A veces van a jugar a la pelota y vienen que no pueden caminar. ¿Pero a dónde fueron? Les digo yo. Es tremendo. Tenemos que cuidarnos porque las heridas duelen, decí conmigo, duelen. Y duelen mucho. Y eso es lo que quiere el enemigo, herirnos. Pero no va a poder si estamos con cuidado. Versículo 8 dice, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. Que esta palabra nos sirva de alguna manera para tener en cuenta los buenos consejos. El Señor siempre nos va a avisar lo que le desagrada a Él. No menospreciemos el buen consejo. Y si hay una tentación, hay una incitación, hay una provocación, un estímulo que el enemigo está trayendo a nuestras vidas, tenemos la voluntad como para decir no. La voluntad, el Señor nos dio libre albedrío. No necesitamos hacer lo malo. Tenemos que vencer el mal. Entonces, terminemos el año con esta conciencia. Necesitamos vencer el mal con el bien. No ser vencidos del mal. Porque cuando somos vencidos hay consecuencias, hay heridas. Amén. No te olvides del efecto y de la causa. Hay un impacto que el enemigo quiere producir en nuestras vidas y de alguna manera él quiere provocar una razón para que nosotros hagamos lo malo. Obremos lo que no tenemos que hacer. Entonces, qué tremendo es esto. Trae consecuencias. Trae consecuencias no escuchar la voz del Señor. Acá dijo David algo muy cierto y algo que nosotros tenemos que reconocer. Las iniquidades. Amén. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo. Esas iniquidades, las prácticas muchas veces del pecado, esas prácticas, el hacer las cosas continuamente nos llevan a una iniquidad. Es como que se potencia el mal, ¿no? Toma poder.
Hoy escuchábamos sobre el poder de Dios, pero lo malo toma poder en nuestras vidas cuando se practica. Entonces necesitamos hacer lo que dijo David. Amén. Quita la iniquidad. Quita. ¿Cuánto le van a pedir al Señor? Quita la iniquidad. Quita completamente. Esto es muy importante. Allí habló Jehová a Agad, que era el vidente, el profeta, lo envió y vino la consecuencia. No lo vamos a leer porque es muy largo, gloria al Señor, pero decí conmigo, hay consecuencias. El Señor nos quiere librar, nos quiere avisar, es más, nos está avisando ahora, nos está avisando ahora mismo. Versículo 17 y 18, vamos a leer, a ver, dice, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? ¿Quién se había equivocado? ¿Quién había sido incitado? David. Pero cuando nosotros nos equivocamos, en general hacemos sufrir a alguien. Tenemos que saber que el pecado nos daña y dañamos. Dañamos. Hay consecuencias personales y consecuencias generales del pecado. Yo mismo soy el que pequé, dijo, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Agad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces, David reconocía que él se había equivocado. Es necesario reconocer eso. Y darnos cuenta que cuando nos equivocamos hay consecuencias sobre los que nos rodean. Alguien va a sufrir. No solamente vamos a ser heridos, sino vamos a herir. Y esto es triste, esto es lastimoso. Entonces, qué importante que es que el Señor nos tenga misericordia de nosotros. Misericordia es ser bueno con aquel que no se lo merece. El Señor dice que es misericordioso. ¿Cuánto dicen amén? El Señor es misericordioso. Dice que cada día Él tiene misericordias para nuestra vida. Seguramente no nos merecemos, pero el Señor tiene misericordia. Y acá dice que se le presentó el hombre de Dios y le dio la salida. Amén. Le dijo, el Señor dice, versículo 18, que subas y construyas un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces, ¿qué tenemos que restablecer y cuidar? Nuestro altar. Amén, nuestra adoración. Hay que acercarse al Señor. Amén, hay que ofrecer sacrificio al Señor, hay que pedir perdón, hay que levantar un altar, hay que reconocer lo que se hizo. Y esto es muy importante para poder ser bendecidos. En el versículo 26 y 27 dice, y edificó allí David un altar a Jehová. Gloria al Señor. Dice, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces, qué importante es tener en cuenta esto. Edificó un altar, amén, que puede simbolizar nuestro corazón, ¿no? Y también simboliza la adoración, el buscar a Dios, ¿no? Frente a la vida, frente a las equivocaciones, frente a las decisiones que tenemos que tomar. Busquemos al Señor, levantemos un altar para el Señor. Y dice, ofreció holocaustos. Un holocausto es una ofrenda enteramente quemada, completamente quemada. Y esto nosotros necesitamos comprenderlo. Por eso David le dijo a Dios, quita la iniquidad. En otras palabras, quema todo lo que no es tuyo, Señor, quemalo. Y yo creo que uno de los errores, humildemente lo digo, del cristiano, del creyente, es que el Señor no quemó enteramente las iniquidades, los pecados. El sacrificio no se consumó completamente. No se llevó el Señor todo lo malo en nuestra vida. Siempre hay vestigios, siempre queda un poco. No se entrega completamente, enteramente. Dice que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, cuando murió,
Él se ofreció como sacrificio. Amén. Y dice que un sacrificio, un holocausto, era justamente un sacrificio enteramente quemado. Él descendió a los infiernos. ¿Qué hay en el infierno? Fuego. Entonces Él fue allá para que nosotros no tengamos que ir allá. Porque allá, ¿qué va a pasar con aquellos que estén en el lago de fuego, en el infierno? Va a haber fuego, se van a quemar. Entonces, si no queremos nosotros ofrecernos como holocausto, como un sacrificio quemado, que el Señor queme en nosotros todo lo malo, definitivamente, amén, el que no lo quiera entregar, el que no lo quiera hacer, lo va a tener que hacer allá. Ahora, gracias al Señor, que Él lo hizo por nosotros. Ahora, nosotros tenemos que consumar la obra. Él dijo, consumado es. Nosotros tenemos que llegar hasta el final. Entonces, tenemos que ofrecer holocaustos. ¿Qué hizo David? Ofreció holocaustos. ¿Cuántos van a ofrecer holocaustos? Nosotros somos el sacrificio vivo. Nosotros nos tenemos que ofrecer en holocausto para que Él queme todo y tengamos paz con Dios, ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos. Amén, en el altar del holocausto. Entonces, nuestro Dios, cuando le levantemos altar de adoración, va a enviar fuego, el fuego del Espíritu Santo para quemar todo mal. Decí ofrenda encendida, ofrenda quemada. Esos somos nosotros. ¿Vamos a hacerlo? Vamos a pedirle al Señor. Cuando oremos, no nos olvidemos de pedirle al Señor, porque queremos ofrecer holocausto. Versículos 28 y 30, el lugar para el templo. Esto es muy importante. Viendo David, el ángel vino y le dijo, levantá un altar, ofrecé un holocausto. Amén. ¿Dónde? Decí, ¿dónde? ¿Dónde hay que hacerlo esto? ¿Dónde hay que hacerlo? Viendo David que Jehová le había oído en ese caso, era en la era de Ornán Jebuseo, un lugar para el templo. Ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. En el versículo 28 vemos cómo había un lugar específico. ¿Cuál es el lugar donde nosotros tenemos que edificar el templo? Amén. Levantar el altar. Nuestra vida. Amén. ¿Qué dice? A ver si podemos buscar primera de Corintios 3:16. ¿Cuál es el lugar para el templo? Nuestra vida. Primera de Corintios 3:16. A ver si podemos leerlo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Un pasaje muy conocido por muchos de nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces nosotros somos templo de Dios. Ahora ese templo hay que edificarlo. ¿Qué pasa cuando querés hacer una casa? Amén. ¿Qué pasa cuando alguien quiere hacer una casa? ¿No tiene que ponerse manos a la obra? ¿No tiene que tomar la decisión de edificar? Y es un trabajo bien costoso y determinante, porque hay que tener en cuenta que eso va a llevar tiempo, eso va a tener un costo económico, pero va a quedar lindo, ¿no? Cuando edificamos para que quede la edificación por la mitad o para terminarla. Queremos terminarla, queremos disfrutarla y queremos compartirla. Amén. Y esa es la bendición del Señor sobre nuestras vidas, edificar nuestra vida espiritual. Volvemos, por favor, al capítulo 22 de Primera de Crónicas. El lugar para el templo, 22. Entonces, el lugar para el templo somos nosotros. ¿Quedó claro? Amén. Necesitamos edificar el templo. Y para eso tenemos que hacer preparativos.
preparativos para edificar el templo. Y este es el tiempo que estamos viviendo. Yo pude sentir en mi corazón, creo, de parte del Señor, que necesitamos comprender esto. El Espíritu Santo vive en nuestro corazón. Siempre vivió en nuestro corazón desde que lo recibimos al Señor. Él hace una obra en nuestra vida, ¿estamos de acuerdo? Él hace una obra. Siempre lo hizo desde que lo dejamos. Pero ahora nosotros, voluntariamente, tenemos que ofrecer sacrificios, holocaustos y edificar el templo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si aquel que quiere edificar un edificio no calcula primero los costos, los gastos. Necesitamos edificar. Necesitamos ver qué tenemos que tener en cuenta para edificar nuestra vida espiritual. Porque el enemigo anda buscando a quien devorar. Y nosotros queremos formar parte de este templo. Vemos que hay 6 escenarios escatológicos en los últimos tiempos, en estos días, que hay que tener en cuenta. ¿Qué significa esto? Que hay señales que están pasando sobre la tierra que nosotros tenemos que ver en estos días porque la venida de nuestro Señor Jesucristo se aproxima. Amén. Uno de ellos es, por ejemplo, Israel. Sabemos que no podemos dejar de ver la higuera, ¿no? Que es Israel. Son los eventos de los últimos tiempos. Israel, la tierra. ¿Qué pasa en la tierra? ¿Qué cosas pasan sobre esta tierra? Que son cada vez peores. Entonces eso nos muestra que hay eventos de los últimos tiempos. El mundo, ¿qué pasa en el mundo? Entonces Israel, la tierra, el mundo, Babilonia, que es el sistema de este mundo, la iglesia y el cosmos. Esos 6 escenarios hay que revisarlos, tenerlos en cuenta. Ahora, Jesucristo, vamos a tomar uno, nos dijo Israel. Israel. ¿Qué está pasando en Israel en estos días? Lo que está pasando, una de las cosas más importantes, es que están haciendo preparativos para el tercer templo. ¿Cuántos saben esto? Israel está preparando el tercer templo. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en estos días? ¿Cuál sería el tercer templo para la iglesia, para los hijos del Señor? Nuestra vida. Tenemos que preparar el tercer templo. Decí conmigo, voy a preparar mi templo. Amén. Si tuviese que ponerle un título a esta palabra, justamente le pondría edifiquemos nuestro templo. Edifiquemos nuestro templo. Nosotros somos el tercer templo para la iglesia. Entonces es muy importante esta palabra, porque tenemos que hacer preparativos para edificar, para el templo. Dice, después mandó David que se reuniesen a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Entonces, decí conmigo, edificar la casa de Dios. Edifiquemos nuestro templo. Amén. Tenemos que edificar la casa del Señor. Nosotros somos casa del Espíritu Santo. Hay que edificarla, hay que tomar decisión. Tomemos decisiones firmes en Cristo, porque el enemigo va a incitar, va a querer apartar, va a querer confundir, va a querer engañar, va a utilizar estrategias. Pero si nosotros tomamos decisión de edificar el templo, nuestro tercer templo, y hacemos preparativos para eso, vamos a estar preparados para irnos con el Señor. Amén. Dice asimismo, dice que preparó canteros que labrasen piedras. ¿Qué son las piedras? Los corazones. Dice que el corazón es como la piedra cuando se endurece el corazón del hombre. Necesita ese corazón ser labrado, ser preparado. El Señor constantemente tiene que quitar las durezas del corazón. ¿Podemos estar en el camino del Señor y tener un corazón duro? Sí. Un corazón duro de incredulidad. ¿Cómo puede ser eso? Si somos creyentes en Cristo Jesús, pasamos a ser huesos duros de roer. Amén. Huesos duros, incrédulos, corazones duros. ¿Por qué? Porque tiene que ser labrado ese corazón constantemente. Si un corazón dejó de ser labrado, se convierte en piedra nuevamente.
en un tiempo fue de carne, pero se empieza a endurecer. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, incitando, engañando. Entonces, el Señor va a trabajar la piedra, va a trabajar nuestros corazones. Lo primero que tenemos que tener cuidado y presentar nuestros corazones, para que el Señor lo labre, para que el Señor lo trabaje. En segundo lugar, dice versículo 3, asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas, decir conmigo puertas, y para que las junturas y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50. Entonces, hay que restaurar las puertas. Nehemías, cuando reconstruyó los muros, dice que también tuvo cuidado de las puertas de Jerusalén. Tenemos que cuidar las puertas. ¿Qué son las puertas? ¿No? Los lugares donde, las entradas, donde entran, es lo más importante. ¿Qué dejamos entrar y qué no dejamos entrar a nuestra vida? Porque va a haber un montón de ofrecimientos. El enemigo tiene un montón de ofrecimientos para nuestra vida. Pero ¿qué vamos a dejar entrar? No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Por algo el Señor dijo que uno de nuestros enemigos era el mundo. Amén. El mundo, el diablo y la carne. Son nuestros tres enemigos. Tengamos cuidado. Porque él hace su trabajo, el enemigo. Y también el mundo hace su trabajo. Por eso es uno de los escenarios que tenemos que mirar y tener cuidado. Entonces, puertas. Decid conmigo puertas. Entonces tenemos las piedras, tenemos las puertas. Dice versículo 4, porque los sidonios y los tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Todo es para la reconstrucción, para que se arreglen las puertas. El Señor nos va a dar los materiales necesarios para que nosotros cerremos las puertas. Amén. Él tiene todo lo necesario para que esas puertas estén cerradas. Y dijo David, Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica, decir magnífica, por excelencia. ¿Cómo tiene que ser esta edificación? Excelente, magnífica. Ese es el trabajo, gloriosa. Dice que el Señor de gloria en gloria nos va a llevar, gloriosa. La edificación esta tiene que quedar perfecta. Entonces es un trabajo de preparación que tenemos que cuidar. Ahora, la casa tiene que ser magnífica, excelente, pero dice que su hijo Salomón, que simbolizamos, somos nosotros, estamos representados nosotros a través de Salomón, dice que es muchacho y de tierna edad. ¿Qué significa esto? Inexperiencia, porque nosotros no tenemos todo el conocimiento, por más que tengamos años en el camino del Señor. El Señor dice que siempre nos va a llevar por caminos que no conocemos. ¿Cuántos saben esto? El camino por donde el Señor nos va a llevar es un camino no conocido. Podemos a veces tener ¿no es cierto?, a veces pasar por cerca de algún lugar que conocemos. ¿No nos pasa eso? Yo por acá me parece que ya lo tengo visto. Pero el Señor nos va a llevar por lugares que no conocemos. Entonces, no vamos a tener experiencias espirituales vividas antes, siempre. El Señor nos va a llevar porque nos va a llevar en un camino de avance, ¿no?, de crecimiento. Entonces, hay inexperiencia, muchacho y de tierna edad. Para eso necesitamos ser ayudados, necesitamos los ministerios. Como decía el pastor, los ministros, para la ayuda, viene de la mano, alguien te da la mano, te ayuda. Entonces los ministerios son de ayuda. También los ministerios de ayuda, ¿no?, en la iglesia, que son los diáconos, los ancianos, los obreros aprobados. Es muy importante crecer y ser de ayuda y ser ayudados. El Señor nos quiere ayudar, los mentores, lo que se dice un mentor, alguien que el Señor va a poner para guiarnos, porque sí que nos guía su Santo Espíritu, pero nos guía a través de hombres. El Señor utiliza hombres para bendecirnos y utiliza el enemigo hombres
para maldecirnos. Entonces, tengamos cuidado a quien escuchamos. Seamos ministrados por el Espíritu de Dios. Entonces, inexperiencia. Necesitamos crecer, necesitamos conocer la plenitud de Dios. ¿Cuántos concuerdan en eso? Caminos que no conocemos, un Dios que no conocemos, como Pablo decía, el Dios no conocido. Estamos conociendo las diferentes caras de Dios. Así como el enemigo se presenta con diferentes caras, con esa cuadrimensión también lo hace Dios, ¿no? Entonces, tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo como hombre, porque Dios también tiene 4 caras. Se manifiesta a través de 4 caras, ¿no? Dice que Jesús vino como hombre. Así Lucas, el Evangelio de Lucas lo manifiesta. La humanidad. Y por eso decimos que somos ministrados a través de hombres. A Jesús lo vieron y era un hombre, pero era Dios también. Nosotros somos hombres y tenemos en este templo al Espíritu Santo. Entonces, por eso una de las caras visibles de Dios es a través de los hombres y mujeres de Dios. Esto es importante comprenderlo. Se manifiesta a través del buey, por eso decíamos los ministerios, que es el servicio, el siervo. Se manifiesta a través del león, que es el rey de reyes y señor de señores, y a través del águila, que son las cosas celestiales, espirituales. También Dios tiene sus caras, sus manifestaciones, tenemos que conocerlo. Somos inexpertos en lo espiritual, necesitamos conocer más y más lo espiritual. En Efesios capítulo 3, versículo 18, nos habla de la cuadrimensión de Dios. ¿Cuánta inexperiencia tenemos nosotros? ¿Cuánto necesitamos conocer al Señor? Acá tenemos la cuadrimensión del Señor. Seáis plenamente capaces, decí capaces, gloria a Dios, de comprender. Esto se hace con los sentidos espirituales. Nosotros tenemos muy adiestrados los sentidos naturales y ahí es donde tenemos que tener cuidado, pero el Señor quiere capacitarnos en los sentidos espirituales, comprender con todos los santos, decí todos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Dios. Entonces tenemos que ser capaces de comprender esto. Esta es la cuadrimensión de Dios. Él se manifiesta. Él dice que Él lo llena todo y en todos. Entonces son diferentes facetas. Necesitamos conocer al Señor. Volvemos, por favor, a Primera de Crónicas, capítulo 22. Gloria al Señor. Estábamos por el 4, a ver, 5. A ver, allí está. Es magnífica esa casa. Dice, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora, pues yo le prepararé lo necesario. Salomón necesitó ser ayudado por David. Nosotros también necesitamos ser ayudados. Amén. Dice, y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. David, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? También lo vemos a través de la figura de David. Hizo preparativos de gran abundancia antes de partir, para que a nosotros no nos falte nada. Entonces, en Él tenemos todo. Él hizo todos los preparativos. Ahora los tenemos que hacer nosotros. Dice el versículo 6, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Decí conmigo, edifiquemos nuestro templo. Estos son los días. El Señor hizo lo que tuvo que hacer en su tiempo, hasta hoy. Ahora nosotros tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones de edificar, para estar preparados para irnos con el Señor. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre, has hecho grandes guerras, no edificarás casa en mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Decíamos que nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, está representado en la figura de David, y verdaderamente es así porque nuestro Señor derramó toda su sangre aquí en la tierra.
Entonces es importante comprenderlo. ¿A quién le tocó el trabajo de la edificación? A su hijo, Salomón, que somos nosotros. He aquí te nacerá un hijo, versículo 9, el cual será varón de paz. Decid paz. Porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo. Decid paz y reposo sobre Israel en sus días. Entonces, ¿quién edifica la casa? El hijo. ¿Cuántos son hijos? Los hijos edifican la casa, no los extraños. Los extraños labran la piedra, los hijos edifican la casa. Entonces necesitamos ser hijos, necesitamos ser adoptados por Dios como hijos y también por la iglesia, ser engendrados del Espíritu Santo y ser engendrados como hijos para poder edificar la casa. De alguna manera, ¿cuántos pertenecen a esta iglesia? Estamos edificando esta casa juntos, amén. Juntos edificamos, los hijos edifican la casa. Entonces necesitamos comprender, los que no son hijos se van, pero los hijos se quedan en la casa. ¿Cuántos hijos van a la casa del papá? A ver a papá, van a ver a papá, van a ver a mamá, porque son hijos. Y el Señor nos da paz y reposo. Estamos casi finalizando el año del reposo. Tenemos que terminar el año con paz y con reposo. Con paz y con reposo. ¿Cómo se logra esto? Siendo hijos y edificando el templo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Son bendiciones. Son bendiciones para nosotros, los que edificamos. Él edificará, versículo 10, casa a mi nombre, y Él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Estamos con el Padre, somos hijos y Él nos afirma. Entonces, otra bendición para edificar es la firmeza. Necesitamos estar firmes, afirmados por el Señor. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado. Decir prosperado. Va a venir prosperidad, pero la prosperidad viene cuando estamos plantados, cuando estamos afirmados, cuando somos hijos. Son pasos para edificar, pasos para llegar a estar preparados. Y dice prosperidad, entendimiento y prudencia. Necesitamos tener entendimiento, que se abra el entendimiento. Que se abre el entendimiento. Hay muchos que han venido al camino del Señor o han estado en un tiempo, congregándose, pero sin entendimiento. Pero el Señor quiere dar entendimiento. No tiene que haber entendimiento entenebrecido, cuando está todo cerrada. ¿Viste la mente cerrada? No. El Señor nos quiere dar entendimiento y prudencia. Dice que David era prudente. Sabía qué hacer y qué no hacer, qué decir, qué no decir. Para edificar necesitamos ser prudentes. ¿Cuántas consecuencias puede haber por la imprudencia? ¿Cuántos errores? Amén. Gloria al Señor. Entendimiento y prudencia. Vamos a avanzar. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra obediencia. Decí conmigo obediencia. Tenemos que volver, porque nos vamos, somos desobedientes. Es como necesitamos un poquito, un tirón de orejas para que el Señor nos vuelva a traer, ¿no? Porque a veces somos seducidos por otras cosas, ¿no? Y escuchamos, entonces volvamos al camino de la obediencia. Y aquí dice yo con grandes esfuerzos, obediencia y esfuerzo. Decí conmigo, sin esfuerzo no hay bendición en nada. ¿Por qué creemos que en el camino de Dios no nos tenemos que forzar? Ya Jesús hizo todo. Jesús hizo todo, pero nosotros lo tenemos que hacer. Ahora lo tenemos que hacer nosotros. Tiene que haber esfuerzo. Cuando vivimos tiempos de enamoramiento, el primer amor, cuando estamos con gozo, con alegría y decimos, empezamos, o un tiempo nuevo, pero después las fuerzas flaquean, dice, hasta los jóvenes se cansan, ¿no? Pero ahí es donde nosotros tenemos que forzarnos. Cuando ya
nos estamos cansando. Cuando ya pasó el primer gozo, cuando estás eufórico, ¿no? Cuando estás eufórico y decís, bueno, la alegría, el gozo del principio, eso uno empieza así, con todo, ¿viste? Eso pasa, en un año pasa. Empezamos el año con todo, a mitad de año, a mitad viene el desgano. Me faltan otros 6 meses. Y ya cuando estamos terminando, ya ahora, bueno, queremos levantar un poco para tener la esperanza del próximo año, que sea mejor. No, vamos hoy a edificar. El que edifica hoy es porque se está esforzando, porque todavía no terminamos el año y ya estamos edificando, ya estamos queriendo edificar. No lo dejamos para el año que viene, no, ese es el esforzado. Y dice que tenemos que ser esforzados y valientes. Esforzados y valientes, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, obediencia y esfuerzo. ¿Cuántos van a buscar más que nunca al Señor? Porque si no, es como que te vas quedando, ¿viste? Te vas quedando, me tengo que levantar temprano, no tengo ganas, hoy domingo me quedo durmiendo, ¿no? O otras cosas que nos van enredando. Y no, tenemos que esforzarnos en buscar al Señor. Tú tienes contigo muchos obreros, dice rapidito, a ver, me los subís. Lautaro, mi amor, Él es divino, yo siempre le estoy ahí. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Ayuda. Decir, el Señor no me deja solo. Qué importante que es tener hermanos. Qué importante que es tener una familia de la fe, una familia en Dios, pertenecer a un cuerpo. Amén. Decir, un buen albañil me va a ayudar, que cobran caro los albañiles, ¿no? Pero imagínate si tenés que edificar una casa y tenés canteros, carpinteros, no te falta nada. ¡Wow! ¿No? Qué bendición. El Señor nos provee de todo lo que necesitamos. A lo mejor un hermano tuyo es un carpintero y vos justo trajiste tu madera ahí y te ayuda para edificar. Y ese es el Señor. No nos va a faltar nada. Necesitamos unos de los otros. Expertos en toda obra. Dice, del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra. ¿Qué significa no hay cuenta? Que abundaba, que había oro, que había plata, que había medios económicos. Había medios para edificar. Para edificar nuestra vida espiritual, ¿necesitamos plata? Sí. ¿Para edificar una casa necesitas plata? Mucha. Para edificar una vida espiritual necesitas dinero. Necesitas dinero. O venís gratis a la iglesia. Necesitamos honrar a Dios. El Señor nos va a dar para poder dar. Necesitamos invertir. Decí conmigo invertir. Esto es algo que el Señor habló a mi vida. También necesitamos hacer inversiones del oro, de la plata, del bronce y del hierro, no hay cuenta. Levántate, manos a la obra. ¿Manos a la obra qué significa? Trabajo y dinero. Amén. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudaran a Salomón, su hijo, diciendo, ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios? Amén. ¿No está el Señor con nosotros? Entonces hagamos manos a la obra. Amén. Determinémoslo. Dice versículo 19. Y con esto nos quedamos. Con esto nos quedamos. Y este versículo yo te animo a que te lo subrayes. Este es el versículo para terminar el año en victoria. Mirá que nos estamos anticipando, porque todavía no terminamos el año, pero a mí me gusta anticipar. Tenemos un Dios que nos hace disfrutar, celebrar anticipadamente. Poned pues ahora. ¿Cuándo dice? No es dentro de un rato. Para los que están escuchando, viendo la transmisión, escuchando la palabra, va a tener que ser ahora. Para nosotros es ahora. Poned pues ahora. Yo lo hice el otro día cuando recibí esta palabra. Vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. El ánimo
hay que levantarlo, hay que determinar buscar al Señor con nuestro ánimo, con nuestro deseo, ¿no? ¿Hay poco ánimo? Hablale a tu ánimo, levántate, busca al Señor, ¿no? Presentemos nuestros corazones, pongamos nuestros corazones, nuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿qué es tiempo? De buscar a Dios más que nunca. Más que nunca. No puede ser que no tengamos tiempo. No puede ser que hagamos otras cosas antes que las cosas del Señor. No puede ser. Decí conmigo, no puede ser. No puede ser que vaya a otro lado antes de venir a la casa de Dios. Eso no es edificar. No estoy edificando mi vida espiritual si yo pongo otras cosas antes que Dios. ¿Qué dice el Señor? Que Él tiene que estar primero. Él está primero. Él es muy celoso. Es celoso. Y yo te puedo asegurar que nos va a demandar. Es Dios celoso. Es un Padre celoso. Y tremendo que es celoso. Quiere estar con nosotros. ¿Quién cela a alguien? ¿Cuándo celamos a alguien? Cuando lo amamos, ¿no? Amamos a alguien, queremos estar con él. No queremos que sea de otro o de otra. No, es mío. Es mío, yo no lo voy a compartir. Y gracias que el Señor nos comparte. Gracias que nos comparte. Que es bueno y quiere nuestra felicidad, ¿no? Y a veces se entrega allí a una mujer y bien que le va a dar al hombre, porque está entregando a su hija, la está poniendo en manos, nos comparte, pero es celoso, quiere el primer lugar, no lo dejemos, no dejemos ese primer lugar, porque le corresponde al Señor. Vamos a buscar al Señor con todo nuestro corazón y con todo nuestro ánimo, amén, y dice, y levantaos, y edificad. Entonces, no tenemos que buscar, tenemos que levantarnos y tenemos que edificar. Amén. Si buscamos al Señor, nos vamos a levantar. Porque si hay alguien caído, podemos venir caídos. Pero si buscamos a Dios, nos levantamos. Sea que lo busquemos en casa o que vengamos y todos juntos porque necesitamos ayuda, decía ayuda. Amén, ayuda. El pecado de David fue el orgullo. Por eso dijo, quita esta iniquidad de mi espíritu, de mí, porque lo invadió el orgullo. El orgullo es la hermana gemela de la independencia. Cuando nosotros nos vamos independizando, nos vamos alejando, yo me arreglo, yo busco al Señor, yo escucho al Señor, yo hago esto. ¿Quién está ahí? El yo. No está Cristo. Por más que decimos que buscamos a Cristo, no está Cristo, estoy yo. Cuando yo me salgo de la escena y Cristo está en el medio, Cristo nos va a unir. Cristo nos va a hacer necesitados de Él primeramente y de nuestros hermanos, de los siervos, de unos con otros. Somos necesitados. Amén. Entonces buscamos al Señor, nos levantamos y edificamos el santuario de Jehová. Amén. Edificamos la casa, edificamos el templo, nuestro templo y la casa de Dios. Pongamos nuestro corazón en la casa de Dios. Amén. Necesitamos estar presentes en la casa de Dios. Necesitamos estar presentes. ¿Será que el Señor se fija si venimos o no? Yo creo que sí. Que el Señor se fija. Vas a un trabajo y tenés que no presentarte, ¿no es cierto? Tenés un horario, ¿se fija el jefe si uno va así? Entonces, el Señor se fija si nosotros venimos a su casa también. Necesitamos congregarnos, necesitamos buscarlo, eso es parte de la edificación. Amén. ¿Para qué? ¿Porque es caprichoso? ¿Porque queremos estar en la iglesia? Porque sí, no. Para traer el arca del pacto, para traer la presencia del Señor. Cuanto más buscamos, cuanto más nos congregamos, cuanto más recibimos de Dios, más presencia. Más presencia. El arca es la presencia de Dios. Es el pacto que no se rompe. Porque el Señor no rompe su pacto, pero nosotros sí lo podemos romper. Entonces necesitamos traer el arca del pacto de Jehová, los utensilios consagrados. Entonces vamos a consagrar toda nuestra vida.
Todo lo que esté dentro nuestro va a estar consagrado, porque vimos que afuera el enemigo lo quiere ensuciar, pero acá se va a limpiar. Los utensilios consagrados a la casa edificada al nombre de Jehová. Yo te invito a que te pongas de pie. Gloria al Señor, vamos a orar.